Bendiciones, bienvenidos a este tiempo de lectura bíblica. Ya estamos en el capítulo 18 del segundo libro de Reyes. Este segundo libro de Reyes que nos está mostrando la decadencia del pueblo de Dios, la decadencia de la casa de Israel y de la casa de Judá. Pues en capítulos, en libros anteriores como Éxodo, como Números, como Deuteronomio, como Primera Samuel, Segunda Samuel, habíamos visto cómo el pueblo de Israel había recibido del Señor la promesa de habitar la tierra de Canaán. Era la tierra donde fluye leche y miel, la tierra prometida. Pero los israelitas, el pueblo de Dios, habiendo dejado al Señor, habiendo desobedecido a su palabra, pues se llevó terribles consecuencias. Hemos visto en el anterior capítulo que la casa de Israel, es decir, la parte norte, fueron llevados cautivos a Asiria. En ese tiempo estaba el rey Oseas. Pues bien, en este capítulo 18 vamos a ver lo que estaba sucediendo mientras Oseas estaba reinando en Israel. Vamos a ver qué es lo que estaba sucediendo en Judá. Pues bien, vamos entonces a la palabra, a las escrituras. Segunda de Reyes, capítulo 18. Empieza de esta manera. Dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, es decir, mientras Oseas estaba reinando en Israel y ya era su tercer año de reinado, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Bueno, entonces aquí estamos viendo, mientras todavía estaba reinando Oseas, todavía no habían sido llevados cautivos y estaba reinando en la parte norte, estaba reinando Oseas, y en el tercer año del reinado de Oseas empezó a reinar Ezequías. Ezequías era hijo de Acaz. Recuerda Acaz, ese varón terrible, ¿sí? Ese varón idólatra y pecador. Pues este Acaz realmente había desviado al pueblo de Dios. Este Acaz había saqueado la casa del Señor, el templo del Señor, había sacado los tesoros de la casa del Señor y además había sacado el altar de bronce para su uso personal y había hecho fabricar un altar pagano ahí cerca al templo del Señor. Bueno, hizo terribles cosas Acaz. Hacía lo malo delante de los ojos del Señor. Pero ahora, ¿qué dice de Ezequías, su hijo? Dice el verso 2: cuando comenzó a reinar, Ezequías era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Este Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Este Ezequías hacía lo recto delante del Señor. ¿Qué le parece? A pesar de que su padre fue un malvado, a pesar de que su padre Acaz estuvo completamente desviado y fue rebelde, pero Ezequías pues hizo lo recto delante del Señor. Y esto también, bueno, si algún hijo por ahí dice: es que yo soy malo porque mis padres me han dado mal ejemplo. No es un pretexto, no es una razón válida. Acaz daba muy mal ejemplo, pero Ezequías tomó conciencia de quién era el Señor y buscó al Señor e hizo lo recto delante del Señor, como su padre David. Dice, era semejante a David. Dice el verso 4 que este rey Ezequías quitó los lugares altos. Recuerda donde adoraban
Los de la tierra de Judá, también los de la tierra de Israel, adoraban imágenes en lugares altos. Y este Ezequías quitó los lugares altos de toda la tierra de Judá y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. ¿Qué le parece? Aquí nos da un dato muy interesante la palabra, que recuerda esa serpiente de bronce que había hecho Moisés, que cuando miraban la serpiente se sanaban allí en el desierto. Pues, ¿qué hicieron? Lo volvieron ídolo. Empezaron a idolatrar a la serpiente de bronce. Claro, es que el Señor sí le mandó a Moisés que hiciera esa serpiente para la sanidad de los israelitas, pero no tenían que adorar a esa serpiente, no tenían que idolatrar a esa serpiente. Así también el Señor manda muchas veces que hagan, por ejemplo, los querubines que estaban en el propiciatorio, pero no manda que adoren a las imágenes. Pero estos israelitas ya le quemaban incienso a la serpiente de bronce que había hecho Moisés, y aparte le pusieron un nombre, lo llamaron Nehustán. ¿Qué le parece? Entonces Ezequías agarró la serpiente y la deshizo, ¿sí? La hizo pedazos, ¿no? Y además que quitó los lugares altos y rompió las imágenes, ¿no? Y también las imágenes de Acera. Acera, que era una diosa pagana también. Dice que Ezequías en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿No? Fue muy especial este rey Ezequías. Realmente tenía temor del Señor, obedecía al Señor y ponía su esperanza en el Señor. No como los otros reyes, no como el rey Acaz, que buscaba alianzas humanas para poner su confianza, para refugiarse en humanos, en seres humanos, en hombres. No, este Ezequías puso su esperanza y su confianza en el Señor. Y dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Este varón, Ezequías, era un varón obediente. Y cuando una persona es obediente al Señor, el Señor está con esa persona. Tómelo muy en cuenta, cuando una persona es obediente a Dios, Dios está con esa persona. No así con los desobedientes, ¿verdad? Entonces dice Ezequías, guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová pues estaba con él. Y estaba con él a donde quiera que salía, prosperaba. Dice, él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. En ese momento, bueno, habíamos estado viendo que Asiria no era una nación cualquiera. Asiria era un imperio, era algo gigante. Y los asirios ya habían invadido la casa de Israel, la parte norte. Ya habían tomado a Samaria, ya se habían llevado cautivos a los israelitas. Y a pesar de que Asiria era un imperio enorme, gigante, el rey Ezequías se resistió, no le sirvió. Puso su esperanza, puso su confianza en el Señor. ¿Qué le parece? Eso es realmente vivir poniendo la vista en el Señor. Y vamos a poner el mapa para ver más o menos cómo va esto. ¿Sí? Vea, ahí está Jerusalén, lo puede leer, ahí está Jerusalén, más abajo está Laquis,
Más al norte está Samaria, ¿sí? Samaria y Jerusalén, las ciudades importantes de la casa de Israel y de la casa de Judá, respectivamente. Y veamos que Asiria era un gran imperio, igualmente Babilonia era un gran imperio. Y los asirios iban a querían invadir Jerusalén. Ya habían invadido Samaria y ahora querían tomar a Jerusalén. Fue un momento muy difícil, por supuesto. Imagínense ahí el rey Ezequías resistiéndose para no servir al rey de Asiria. Y dice, vamos al verso 7. Dice, y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba. Este rey Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Claro, el Señor le daba victoria porque él era obediente al Señor. Ezequías caminaba con el Señor. El Señor protegía a Ezequías. Y dice en el verso 9, en el 4.º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria, y la sitió, y la tomaron al cabo de 3 años, en el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Eso habíamos visto con más detalle en el anterior capítulo, ¿verdad? El rey de Asiria, que en ese momento era Salmanasar, había invadido Samaria y se llevó cautivos a los que habitaban la tierra de Israel en la parte norte. Y dice, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y los puso en Jalaj, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado, ni las habían puesto por obra. Y dice, y a los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria. Veamos, en ese momento ya cambiaron de rey, ya no era Salmanasar, ahora era Senaquerib, el rey de Asiria, del imperio asirio. Dice, y subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré lo que me impongas. Y el rey de Asiria le impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Entonces el rey de Asiria demandó, ¿no?, 30 talentos de oro, 300 talentos de plata. ¿Por qué? Bueno, ahí estaba Ezequías, el rey Ezequías, pues estaba bajo presión, y ahí se ve la debilidad humana. A pesar de que Ezequías caminaba en rectitud delante del Señor, pero en este momento Ezequías parecería que siente temor. Dice que el rey Ezequías, volvamos a leer el verso 14, el rey de Judá, el rey Ezequías, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, ¿no? O sea, él estaba diciendo, me he equivocado, no, yo debería hacer alianza contigo, ¿no? Pero ahora no invadas mi tierra, dice, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Ahí estamos viendo la debilidad humana de Ezequías, pues empezó a desesperar. Y bueno, el rey de Asiria le impuso 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Pero, ¿será que este rey de Asiria era confiable?
porque estamos hablando de más de 10,000 kilos de plata y 1,000 kilos de oro. 10,000 kilos de plata y 1,000 kilos de oro. Y dice el verso 15: dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Bueno, aquí estamos viendo algo terrible en realidad. Ezequías, que era un varón que caminaba en rectitud delante del Señor, pero en ese momento de debilidad, empezó a sacar toda la plata y todo el oro que podía encontrar, hasta el punto que prácticamente desarmó las puertas del templo del Señor para sacar el oro de las puertas que él mismo había refaccionado. Él refaccionó las puertas del templo y ahora lo estaba desarmando. Y dice que todo eso lo dio al rey de Asiria. Veamos, ¿y qué dice más adelante? Después, el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces con un gran ejército. Bueno, ¿quiénes son el Tartán, el Rabsaris y el Rabsaces? Esto es una jerarquía militar, ¿no? El Tartán es el jefe máximo del ejército de Asiria, ¿no? El Rabsaris es un poco menos, de un rango menor, y el Rabsaces otro rango menor. Entonces, a todos estos comandantes, jefes del ejército de Asiria, dice que el rey de Asiria los envía hasta donde estaba Ezequías con un gran ejército, desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Se fueron a darle encuentro a Ezequías. Llamaron al rey Ezequías, y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. En otras palabras, no salió el rey Ezequías. No salió el rey Ezequías. Los que salieron fueron Eliaquim, hijo de Hilcías, que era mayordomo, Sebna, que era escriba, y Joa, hijo de Asaf, quien era canciller, ¿no? de la nación de Judá. Y les dijo el Rabsaces: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Bueno, es que se mostraba Ezequías de todas formas como confiado en el Señor, ¿sí? Tuvo su momento de debilidad, pero de todas maneras, no hizo alianza con el rey de Asiria, sino que el rey de Asiria mandó a estos varones, a estos hombres, a preguntar a Ezequías: ¿en quién estás poniendo tu confianza? ¿Realmente crees que puedes pelear contra mi imperio, contra mi ejército? ¿Realmente crees que eres fuerte? ¿En qué confías? ¿Por qué te rebelas contra mí?, dice el rey de Asiria. Y dice el verso 21, continúa el mensaje del rey de Asiria y dice: he aquí que confías en este báculo de caña cascada, en Egipto. Seguramente estás confiando en Egipto, le dice, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Está diciendo, seguramente confías en Egipto, pero el Faraón, el rey de Egipto, te va a apuñalar por la espalda de todas maneras. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos
y altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Entonces el rey de Asiria continúa con su mensaje y dice: y si ustedes dicen: vamos a confiar en Jehová nuestro Dios, pero Ezequías ha quitado los altares donde ustedes adoraban a Jehová, el Dios de ustedes, los lugares altos. Y es que el rey de Asiria pensaba que en esos lugares altos se adoraba al Dios verdadero. Pues estaba confundido. En esos lugares altos realmente no se adoraba al Dios verdadero. El único lugar donde debía de adorarse al Señor era en Jerusalén. Pero los de la tierra de Judá pues adoraban en lugares altos a las imágenes, a los ídolos. Y el rey de Asiria pensaba que esos lugares altos era para adorar al Dios de Israel, al Dios verdadero. ¿Qué le parece? A veces incluso nosotros, si es que nosotros hacemos algo que no está conforme a la palabra, los que están en el mundo piensan que lo que estamos haciendo sí está en la palabra. Estamos dando un ejemplo equivocado. Por eso es necesario leer la palabra. A veces se inventan cosas. A veces se inventan cosas como la risa santa, por ejemplo. Y ahí los del mundo piensan que la risa santa está escrita en la Biblia. Y realmente no está escrita en la Biblia. Y así hay muchas cosas que algunas iglesias hacen, pero que no está en la Biblia, y los del mundo piensan que sí está en la Biblia. Entonces, en este caso, el rey de Asiria pensaba que en los lugares altos estaban adorando al Dios de Israel, al Dios verdadero. Entonces dice, están poniendo su confianza en Jehová, pero Ezequías ha quitado los lugares altos donde adoraban a Jehová. Y además les ha dicho, solamente adorarán en Jerusalén. Entonces continúa hablando Rabsaces, que era el mensajero del rey de Asiria, y le dice a Ezequías: ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? Lo estaban presionando a Ezequías fuertemente. ¿Cómo crees que vas a poder ganarnos la batalla? ¿Te estás poniendo la confianza en el rey de Egipto? Dice el verso 25: ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. ¿Qué le parece la palabra de este Rabsaces? Se atreve a decir: Jehová me ha dicho que destruya esta tierra. Dice: entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa al Rabsaces, ¿no? Estamos viendo que aquí Eliaquim, Sebna y Joa eran mensajeros del rey Ezequías, porque el rey Ezequías no salió a hablar con el mensajero de Asiria, sino que mandó a estos 3 varones, Eliaquim, Sebna y Joa. Entonces, estos 3, de parte de Ezequías, le dicen al Rabsaces: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Estaban con miedo. No hables en el idioma que entiende el pueblo, porque se van a asustar. Entonces dice el verso 27: y el Rabsaces les dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y a beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo, y esta vez habló fuerte para que todos escuchen. Lo que los mensajeros de Ezequías no querían era que el pueblo se entere de lo que estaba sucediendo ahí. Pero el Rabsaces
con más ganas empezó a levantar la voz en lengua de Judá, es decir, en hebreo, ¿verdad? Y empieza a decir en voz fuerte: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel. Y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová os librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Hamad y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarbaín, de Jena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? ¿Qué le parece eso? Esas palabras tan atrevidas. Estaban diciendo: si esos dioses, ¿no?, los dioses de Hamad, de Arfad, de Sefarbaín, no han podido librar a Samaria, si ningún dios ha podido vencerme, ¿ustedes creen que Jehová, el Dios de Judá, va a poder vencerme a mí? Y eso es provocación al Señor. Eso es provocación total al Señor. Entonces, dice el verso 36, que el pueblo calló, no dijo nada, no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey. El rey Ezequías les había dicho a todos los del pueblo: no respondáis, no digan palabra alguna. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del Rabsaces. Fueron donde Ezequías: el rey de Asiria realmente quiere invadirnos. El rey de Asiria realmente quiere llevar a toda nuestra gente a Asiria. Y con engaños quieren que te dejen, rey Ezequías, ¿no? Es un momento muy tenso para la tierra de Judá. Pero Ezequías, a pesar de sus debilidades, pone su confianza en el Señor. Es un hombre que, a pesar de que ha cometido ciertos errores, pero él lo que quiere es hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde termina en realidad el capítulo 18. Quisiéramos continuar, pero vamos a dejar esto ahí en suspenso. ¿Será que el Señor libra a Judá? Ven a esta tierra, ¿no?, pequeñita. Judá, pequeñito, contra Asiria, un gran imperio. ¿Será que el Señor puede librar a Judá de los asirios? Claro, ahí seguramente en nuestro corazón ya tenemos la respuesta. Por supuesto que sí, el Señor puede librar a su pueblo de sus enemigos. Pero ¿cómo lo hará? Eso vamos a ver en el próximo capítulo. Pues bien, mientras yo me despido enviándole un fuerte abrazo, pero no me voy sin antes bendecir a mi hermanita Iliana Pérez. Que el Señor la guarde, que el Señor la bendiga y derrame su paz sobre ella. Y también, como siempre, a cada uno de los hermanos y amigos que perseveran en la palabra de Dios, y también aquellos que comparten estos estudios bíblicos. Pues bien, si el Señor lo permite, vamos a estar en el próximo capítulo viendo cómo termina toda esta amenaza de ese terrible rey de Asiria. Muy bien. Bendiciones a todos entonces. Hasta el próximo capítulo.